Dice resolver problemas de función cuadrática y lineal. Segundo objetivo, resolver problemas de funciones exponenciales. Veamos el problema número 1. Dice, en Tokio se ha observado el fenómeno de la isla urbana de calor. La temperatura media era de 13.5 grados Celsius en el año 1915 y a partir de entonces ha aumentado 0,032 grados Celsius por año. Es decir, cada año aumenta esta cantidad. Por lo tanto, debemos entender que si la variable independiente es t, que sería el número de año, o x, el número de año, se va a multiplicar por el 0,032. Entonces dice, prediga la temperatura en el año 1998. Datos. Primero tenemos lo que es el tiempo, 83 años. ¿De dónde aparecen estos 83 años? Es la diferencia entre el año 1915 y 1998. Porque se entiende que el año 1915 sería el tiempo de 0 años. Y en el año, en este caso 1998, sería el año 83. Se debe calcular lo que es, en este caso, la temperatura. Entonces debemos construir una función de temperatura. Desarrollo. Acá tenemos la función. Entonces, ¿cómo se llega a esta función? Se llega a que esta es la cantidad inicial, es decir, en el año 0, y cada año aumenta 0,032t, como se dice acá. Entonces va a ser el 0,032 por t, por el número de año, y eso es lo que está aumentando esta temperatura que estaba inicialmente. Entonces, eso quiere decir que si nosotros quisiéramos saber cuál es la temperatura, en este caso, que va a existir en el año 1998, o que existió en el año 1998, el 83, que es la variable t, se reemplaza justo en ese lugar y en este lugar de acá. De esta forma, justo en este lugar reemplazamos lo que es el 83, que sería esa cantidad, se reemplaza aquí y se reemplazó también acá. Si resolvemos, es decir, resolvemos lo que está a nuestra derecha, mantenemos lo que es t de 83 y acá resolvemos todo esto, nos ha dado 16,146 grados Celsius. Pasemos al siguiente problema. El siguiente problema que había quedado planteado decía lo siguiente. Decía que la relación entre la indicación de temperatura en grados Fahrenheit, dice que en la escala Fahrenheit, F, ¿no es cierto? Y la correspondiente lectura en grados Celsius, en la escala centígrada, es esto que está acá. Es decir, esa es la fórmula. Dice que es 5/9 por la diferencia entre los grados Fahrenheit menos 32. Dice, determine la temperatura a la cual la indicación es igual en las dos escalas. Es decir, estas dos escalas no son proporcionales una a las otras. No, cada una de estas escalas va a tener una gráfica que es una línea recta. Y en este caso va a existir un momento en donde las escalas se van a cruzar. Es decir, cuando exista una temperatura en Fahrenheit con un cierto valor numérico, el mismo valor numérico va a existir en Celsius. Entonces, eso es lo que se está preguntando. ¿Qué número, en este caso, tiene la misma conversión de una escala a otra escala? ¿Ya? Entonces, obviamente no se puede convertir por regla de 3, ¿ya? Porque en este caso va a existir un momento que ambas temperaturas tengan la misma cantidad, el mismo valor numérico. Sabemos, por ejemplo, que a 100 grados Celsius son 212 grados Fahrenheit. Pero va a existir una temperatura en que, por ejemplo, a n grados Celsius también van a existir n grados Fahrenheit. Datos. Acá tenemos lo que es nuestra fórmula a trabajar, que es la fórmula, en este caso, de esta escala, ¿no es cierto?, en donde es válida para calcular los grados Celsius. Sabemos que grados Fahrenheit es igual a grados Celsius en este punto. Entonces, bueno, nuestro análisis sería el siguiente. Dice, para encontrar la temperatura que coinciden las dos temperaturas, debe despejarse primero que todo, en este caso, esta fórmula que está acá arribita, debemos despejar lo que es la F, los Fahrenheit. Entonces la escribimos acá y comencemos el despeje. Primero lo que vamos a realizar es pasar toda esta fracción hacia el otro lado, pasa de forma inversa. Es decir, se invierte, se da vuelta.
O si quieren verlo de la otra forma, el 9 pasa multiplicando y el 5 pasa dividiendo. Acá está, 9 multiplicando arriba y el 5 dividiendo. O, si se dan cuenta, al pasarle al otro lado, se invierte, ¿no es cierto? El 9 que estaba abajo queda arriba y el 5 que estaba arriba ahora queda abajo. Ahora, el menos 32 va a pasar sumando. Entonces, va a quedar 9 quintos por C más los 32. Y ahí quedaría despejado lo que es grado Fahrenheit. Entonces ahora, si se dan cuenta, le hemos agregado acá la otra fórmula, es decir, la fórmula para calcular los grados Fahrenheit cuando se dan los grados Celsius. Acá, se debe igualar ambas funciones. Es decir, debemos igualar, decir que Fahrenheit es igual a Celsius, puesto que ambos valores numéricos son iguales, son idénticos. Celsius igual a Fahrenheit. Celsius. La Celsius es todo esto de acá, por lo tanto se reemplaza a este lado, donde están los Celsius, y al otro lado están los Fahrenheit, que sería todo esto de acá, al otro lado. Ahora, debemos cancelar lo que es este 9 y este 5. Para ello, vamos a calcular lo que es el mínimo común múltiplo entre 9 y 5. El mínimo común múltiplo entre 9 y 5 es 45, por lo tanto debemos amplificar por el mínimo común múltiplo que es 45, en este caso en ambos lados de la igualdad. Entonces, para amplificar quedaría así. Se amplifica a este lado por 45 y todo este lado también por 45. Todo esto por 45, esto de acá por 45 y esto de acá también por 45. La idea acá es cancelar el 45 con el 9. En este caso se cancelaría completamente el 9 y quedaría un 5, que sería este 5 de acá. El 45 en 5 está contenido 9 veces, por lo tanto se cancela lo que es el 5, que haría 9 por 9, ¿no es cierto? Si esto se convierte en 9, por ese 9. Y acá no se cancela nada, sería 45 por 32. Entonces, ahora nosotros obtenemos esta ecuación. Acá debemos resolverla. Es exactamente lo mismo. Entonces, establecemos lo siguiente. 5 por 5 sería todo este 25. Toda esta expresión de acá simplemente la he bajado. Ahora, 9 por 9 son 81 y mantengo lo que es la C. Ahora, 45 por 32 serían 1440. Debemos destacar lo siguiente, que acá nosotros podemos aplicar lo que es la propiedad distributiva, es decir, el 25 pasa multiplicando a los grados Fahrenheit y el 25 pasa multiplicando a los menos 32. Entonces quedaría 25 por Fahrenheit, sería 25 Fahrenheit, y acá quedaría 25 por menos 32, 25 por menos 32. En este caso, toda esta expresión de acá simplemente se ha copiado, es decir, se ha bajado. Bajamos lo que es 25F y resolvemos 25 positivo por menos 32, lo cual da menos 800. Recordemos que más por menos es menos y 25 por 32 son 800. Todo esto de acá se ha bajado acá, exactamente igual. Ahora, lo que vamos a realizar es como se sabe que F y C en este caso son iguales. Entonces lo vamos a cambiar por una incógnita que sería X. Entonces eso es lo que dice acá. Pero sabemos que F y C es igual a X porque son temperaturas iguales, ¿no es cierto? Es la temperatura que debemos descubrir. Realizamos el cambio correspondiente tanto al 25, que era 25F, tanto al 25, que era 25F, que era 25X, y tanto al 81, que era 81C, como dice ahí, ahora queda 81X. Ahora debemos despejar lo que es la letra X, puesto que es la temperatura, o en este caso el valor numérico, en este caso cuando las dos temperaturas coinciden, ¿no es cierto? Bueno, acá vamos a despejar lo que es X, entonces conviene pasar el 25X hacia acá restando, y este que está sumando, también pasarlo restando acá. Eso es lo que conviene, y eso es lo que hemos hecho. Hemos pasado este restando y este también restando. Ahora restemos esto y restemos esto. Es decir, esto como los dos son negativos se pueden sumar y conservar el signo negativo. Entonces así ha quedado la suma pero con signo negativo conservado. Y acá se han restado, la diferencia entre 81 y 25 son 56. Ahora, como el 56 está multiplicando la X, va a pasar dividiendo a esta cantidad de este sector. Entonces aquí queda dividiendo. Y de esa forma podemos establecer que X es igual a menos 40. La división entre 2240 y 56 daría 40 y sería negativo porque el numerador es negativo y el denominador es positivo. Entonces esta sería la solución. Podemos decir que ambas escalas coinciden en los menos 40 grados Fahrenheit y menos 40 grados Celsius. Eso quiere decir que si a mí me piden calcular la conversión de temperatura de grados Celsius a Fahrenheit, es decir, de menos 40 grados Celsius
a Fahrenheit, yo puedo decir que esos menos 40 grados Celsius son efectivamente menos 40 grados Fahrenheit a la vez. Pasemos al siguiente problema, que sería el número 3. Dice, una empresa de venta ofrece dos tipos de remuneraciones a sus empleados. El primero, en un salario base de 25.000 pesos más un 2% de las ventas totales. Y el segundo, solamente un 10% de las ventas totales. Juan acepta trabajar bajo la primera modalidad y Esteban bajo la segunda. Entonces, en este caso dice, si ambos venden, en este caso 500.000 en febrero, ¿cuál es el que obtuvo mayor sueldo? Y la letra B dice, ¿cuánto debe vender Juan para obtener un sueldo de 500.000 pesos? Y el inciso C dice, Esteban necesita un sueldo de 650.000 pesos. ¿Cuánto debe vender? Y por último, la D dice, ¿cuál es la alternativa más conveniente? Primero, datos para calcular quién gana más con una venta de 500.000 pesos. Esta sería la función correspondiente a la función de Juan, que es la primera modalidad. Serían el sueldo base, que son de 250.000 pesos, más el 0,02, que sería el 2%, por, en este caso, el total de la venta, ¿no es cierto? Acá esto se refiere a que al total de la venta, que es X, se le calcula el 2% y eso agregamos esa cantidad al sueldo, que es de 250.000 pesos, la parte fija del sueldo. Entonces, la segunda opción, es decir, al total de la venta, se le debe calcular el 10%, es decir, se debe multiplicar por 0,1, que sería la opción que tomó Esteban. En este caso, para este inciso, se está trabajando con 500.000. Entonces, el sueldo de Juan toma la primera opción, es decir, la primera función, y en este caso, la primera función, nosotros reemplazamos lo que es 500.000 en la X porque sería el total de la venta que realiza en ese mes. 500.000 en la X y 500.000 en la X que también estaba acá. Al resolver, se obtiene el siguiente resultado, se obtiene que Juan estaría obteniendo un sueldo de solamente 260.000 pesos en ese mes. ¿Cuánto recibe Esteban? Esteban toma la otra función, esta es la función de Esteban, se reemplazaría en la X los 500.000 de la misma forma y él obtiene un sueldo de solamente 50.000 pesos. Se observa que hay una gran diferencia entre ambos salarios, es decir, entre ambos sueldos. Bueno, acá se puede entender lo siguiente, se puede entender que en este caso Juan está ganando más dinero que Esteban bajo esta condición, bajo esta venta. El inciso B dice, cantidad que debe vender Juan para tener un sueldo de 500.000 pesos. ¿Cuánto debe vender? Entonces, la función en este caso, el valor de la función sería 500.000 pesos. X es lo que queremos saber, es decir, cuánto es lo que vende este niño llamado Juan. Esta es la función de Juan y se sabe que el valor de f de x vale 500.000. Entonces los 500.000 se reemplazan en el sector donde estaba la función que era f de x, justo en ese lugar. Perdón, justo en este lugar estaba f de x. Y la idea es despejar x, por eso la he pintado de color rojo. Entonces, obviamente el 0,02 podría pasar dividiendo, pero en esta condición no se puede, porque primero debo mover una pieza que esté sumando. Primero, si hay una pieza que está sumando, esa pieza va a pasar restando. Esa tiene prioridad. Por lo tanto, hay una pieza que está sumando que la puedo pasar restando. Por lo tanto, ella va a tener prioridad. Entonces, mantenemos los 500.000 y la que estaba sumando la pasamos restando acá, con signo negativo, como se muestra ahí. Ahora, primero debemos resolver esa resta, lo cual da 250.000. Y ahora sí, el 0,02 que está multiplicando la X va a pasar dividiendo a todo lo del otro lado, que serían los 250.000. Entonces, 250.000 queda dividido en 0,02. Si resolvemos este cociente, es decir, esta división, obtenemos 12 millones y medio, es decir, 12.500.000 pesos. Esa es la venta que debe realizar nuestro amigo Juan para obtener un sueldo de 500.000 pesos. Veamos ahora el inciso C, dice cantidad que debe vender Esteban para tener un sueldo de 650.000 pesos. Entonces, 650.000 pesos sería y de x, es decir, la función y de x vale 650.000 pesos, es decir, la
imagen vale 650.000 pesos. ¿Cuánto vale la preimagen? Eso es lo que se está apuntando, es decir, el valor de X, de la función correspondiente a Esteban. Y esta es la función de Esteban, y sería en este caso 0,1 por X. Entonces, el Y de X dice que vale 650.000 pesos. Se reemplaza en el lugar de Y de X, y ahora sería fácil despejar esto porque el 0,1 pasaría dividiendo al 650.000 y eso da 6.500.000 pesos en lo que debe vender Esteban para poder ganar 650.000 pesos. Bueno, el inciso D decía, ¿cuál es la alternativa más conveniente? Lógicamente la más conveniente es la de Esteban, porque en este caso si Esteban puede llegar a vender 6.500.000 pesos, él va a obtener un sueldo mucho mayor, que es lo que necesita vender en este caso Juan para llegar a un sueldo parecido al de él. Observen acá. Dice que la alternativa de Esteban es más conveniente porque en una venta de tan solo 6,5 millones gana más de lo que gana Juan con una venta de 12,5 millones, que es casi el doble, ¿no es cierto? Bajo ese parámetro conviene la alternativa en este caso que eligió en este caso Esteban, mucho más que la de Juan. A no ser que las ventas sean en este caso muy menores a esta cantidad, ahí convendría más la alternativa en este caso de Juan. Pero si se pueden superar estas ventas de 6,5 millones hacia arriba, en este caso, obviamente la de Esteban es lejos más conveniente. Acá tenemos el problema número 1 que había quedado planteado. Dice así, la distancia en kilómetros a una lancha de competición puede recorrer por litros de benzina a una velocidad v, que está expresada en kilómetros sobre hora, está dada por la función que se aprecia acá. Entonces el inciso A dice a qué velocidad la lancha puede recorrer 40 kilómetros con un litro de benzina. El inciso B dice cuál es la velocidad que maximiza el rendimiento por litro de benzina. Y el inciso C dice cuál es la distancia máxima que puede recorrer la lancha con un litro de benzina. Entonces acá se pide calcular la velocidad que puede recorrer esta lancha cuando ha avanzado 40 kilómetros. Entonces acá va a quedar una ecuación de segundo grado. Mientras que el inciso B habla de maximizar el rendimiento, en este caso de benzina, entonces la velocidad que permite obtener la mayor distancia recorrida, esa es la que maximiza el rendimiento, estaría en lo que es el vértice. Y para el C también estaría en lo que es el vértice, porque acá pregunta la distancia máxima que en este caso se recorre con la velocidad del inciso B. Dice cuál es la distancia máxima que puede recorrer la lancha con un litro de benzina. Primero, inciso A, velocidad cuando la lancha recorre 40 kilómetros. Acá tenemos la función. Acá tenemos lo que es la distancia que recorre 40 kilómetros, en este caso con la velocidad v. Velocidad v es la incógnita en este caso para este inciso. Acá tenemos lo que es la función y acá ya se ha valorizado lo que es la distancia, porque la distancia dice que es de 40, se valoriza en lo que es la distancia. Dice, una ecuación de segundo grado debe tener la siguiente forma. 0 es igual a AB cuadrado más B sobre V más C, ¿cierto? En este caso este V, no B. Y en este caso quedaría de esta forma, porque el más 40 ha pasado restando. Se entiende que menos 1 sobre 160 por V cuadrado es exactamente lo mismo que está acá arribita, y lo otro se ha mantenido. Entonces, menos 1 sobre 160 sería este número de acá. Acá sería 1,2 por V, que sería lo mismo. Y acá sería menos 40, que también sigue siendo lo mismo. Entonces, acá tenemos la misma ecuación antes mencionada, pero hemos destacado de colores diferentes los coeficientes numéricos, que sería el coeficiente A, este sería el coeficiente B, y este sería el coeficiente C. Con el A, el B y el C podemos ocupar la fórmula para resolver una ecuación de segundo grado. Esto consiste en reemplazar, por ejemplo, el coeficiente B, que es 1,2, acá en el lugar donde estaba antes la letra B, el coeficiente A en este lugar y en ese lugar, puesto que ahí estaba la letra A, y el coeficiente C en el lugar de la letra C, que es menos 40, en este lugar donde estaba la letra C, como se puede apreciar ahí. Ahora nosotros vamos a resolver esto interno a la raíz, en primera instancia, que sería 1,2 al cuadrado, son 1,44. Acá menos por menos por menos, eso es menos.
Y 4 por 0,00625 por 40 sería 1. Si multiplicamos, más por menos es menos y 2 por 0,00625 daría 0,0125. Continuemos. Ahora vamos a realizar esta resta. Al restar 1,44 menos el número 1 daría 0,44. Y continuamos acá arriba y destacamos el más menos. El más menos, ¿qué indica? Que esto lo vamos a copiar dos veces. En primera instancia acá lo copiamos con más. Ahí. Y en segunda instancia acá lo copiamos con menos. Ahí con menos. Entonces esto al ingresarlo en una calculadora vamos a obtener dos resultados. Acá tenemos la calculadora. Ya estaba previamente desarrollado, ¿no es cierto? Pero vamos a ver cómo sería. Sería 1,2 más lo que es la raíz de 0,44. Bajamos y acá colocamos menos 0,0125. Y eso nos daría 42,93. Para ver la solución acá, cuando es menos, no es más, cuando es menos, desplazamos acá, subimos, entonces vamos a cambiar ese más por un menos. Ahí. Y si lo cambiamos nos da 149,07 aproximado. Entonces, este era el primer resultado en kilómetros sobre hora y este era el segundo resultado en kilómetros sobre hora. Bueno, acá sale 0,07, pero hay que destacar que en este caso tanto el punto como la coma son decimales. Eso va a depender cómo se acostumbra en su país colocar lo que es el decimal, caso como con coma o como punto. Recuerden, generalmente en Estados Unidos se utiliza el punto para el decimal, en este caso acá en nuestro país se utiliza la coma para el decimal. Aunque la calculadora en sí, el decimal es el punto. Eso hay que dejarlo bien claro. Inciso B, calcular la velocidad que maximiza el rendimiento. La función. Se debe calcular la primera parte del vértice, esa es la idea. Entonces, acá nosotros tenemos la misma función de acá, pero en este caso escrita de forma decimal y ordenada. Es decir, todo este término, recordemos que varía eso. Ese se mantiene y como, en este caso, la constante, que está solitaria, ¿no es cierto? Este numerito de acá, no aparece acá, es 0. De esta forma el A, desde ahí, este sería el B, ese valor, el B, y el C vale 0. Aplicando la primera parte del vértice, es decir, la fórmula del vértice, como hemos visto en clases anteriores, la primera parte es esta. Valorizamos el B, que es el 1,2, y el A, abajito, que es 0,00625. Acá sería lo siguiente. Menos por más es menos, y mantenemos el 1,2. Acá 2 por 0,00625. Daría 0,0125. Más por menos, menos. Ahora, menos dividido en menos, eso es más. Entonces, cuando dividamos 1,2 dividido en 0,0125, obtendremos la velocidad, que es de 96 kilómetros sobre hora. Ahora vamos a lo que es el inciso C de este problema. Y dice, calcular la distancia máxima que recorre. Tenemos la función, ¿no es cierto? Sí, la función la tenemos en este sector de acá. Sería esta. Es la función a trabajar. Y en ella nosotros vamos a calcular la distancia máxima que recorre. Dice, se debe calcular la segunda parte del vértice. Acá tenemos la función ordenada de mayor grado a menor grado. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, este es el mayor grado y esto está ordenado de izquierda a derecha. Entonces, este sería lo que es el grado 2, este sería el grado 1 y ese sería el grado 0. Entonces, podemos apreciar que este tiene ese dato que lo vemos reflejado acá, el valor de A. Este sería el valor de B y el valor de C, que sería 0. Aplicando la segunda parte del vértice, como se muestra acá, y estaría dada por esta fórmula que se aprecia acá. Ahora solamente debemos valorizar el A en este sector y abajo también, el B acá arribita
y el C sería 0. Por lo tanto, toda esta expresión que está acá, es decir, toda esta de acá, vale 0, ¿cierto? Por eso queda aparecido un 0 en este sector de aquí. Y eso quedaría menos 1,44, que sería el 1,2 al cuadrado. Recordemos que ese menos es parte de la fórmula y no en este caso de este número de acá. Acá más por menos es menos y 4 por 0,00625 se ha anotado en este sector de acá. Ahí. Entonces, el 0 no es necesario agregarlo, por tanto queda menos 1,44 y abajo queda menos 0,025. Menos dividido en menos, eso sería más, y 1,44 dividido en 0,025, eso nos da la distancia que es de 57,6 kilómetros. Pasemos al problema número 2. Dice, se lanza una pelota de forma vertical. La altura está dada por la siguiente función. H de t es igual a 20 más 40t menos 4,9t cuadrado, donde h es la altura en metro y t en segundos. Se pregunta, ¿cuál es la altura a los 2 segundos? ¿Cuál es la altura máxima? C. ¿Cuál es el tiempo cuando la pelota está a 25 metros? Y la D. ¿Cuál es el tiempo cuando está a 15 metros? Primero, altura a los 2 segundos. Esto es bastante sencillo porque el tiempo, que es 2, se reemplaza la letra t. H de t es la incógnita, que es la altura. Para calcular la altura a los 2 segundos debemos evaluar el 2 en la t. H de t es igual a 20 más 40t menos 4,9t cuadrado. T es 2. Se reemplaza en ese lugar, puesto que había una t, y en este otro lugar, puesto que también había una t. Y eso nos da 80,4. Entonces, si gustan, eso también se puede ver en la calculadora. Serían 20 más 40, y esto es por 2, perdón, menos sería acá, ¿no es cierto? Porque es 4,9, y esto es 2 al cuadrado. Y resulta que nos da el 80,4 o 0,4 como aparece acá, ¿no es cierto? Bueno, eso sería el inciso A, bastante sencillo. Altura máxima es el inciso B. Acá está la función. Incógnita, altura máxima. Principalmente los datos están en la función, porque para calcular la altura máxima estamos hablando del vértice. Es decir, la segunda parte del vértice, la componente en este caso h del vértice. Entonces, debemos saber los coeficientes numéricos de esta función. Pero obviamente debe estar ordenada, en este caso primero el grado 2, después el grado 1 y después el grado 0. Eso es lo que se ha realizado. El A, menos 4,9. El B, 40. Y el C, 20. Para calcular la altura máxima se debe trabajar con el segundo componente del vértice, lo que se habló, la segunda parte del vértice. Es decir, esta fórmula. El A, menos 4,9, y también se reemplaza abajo porque abajo también hay una A. El C vale 20, sería este valor. Mientras que el B sería 40 y va elevado al cuadrado. Podemos resolver esta primera parte, esta parte de acá y esta parte de acá. Eso es el siguiente paso. Es decir, menos por más y por más es menos. 4 por 4,9 por 20 serían 3,92. 40 al cuadrado son 1600 y mantenemos el menos de la fórmula. Más por menos es menos y 4 por 4,9 son 19,6 o 19,6. ¿No es cierto? Bueno, aquí coloqué punto, pero recordemos que esto depende del país, en este caso, que se esté trabajando. Generalmente acá nosotros trabajamos con la coma como el decimal. Pero en la calculadora, recordemos que utilizamos el punto como decimal. Entonces acá quedaría menos 392 y menos 1600. Se suman, daría menos 1992 y eso se divide en menos 19,6, lo cual nos da 101,63 metros o 101,63 metros, lo cual nos da 101,63 metros, que es lo mismo que decir 101,63 metros. Inciso C. Calcular el tiempo en el momento que está en 25 metros. Función.
la altura cuando está a 25 metros, ¿cierto? Y el tiempo, ¿no es cierto?, en el momento que está en 25 metros. Entonces eso es lo que se pregunta. ¿Cuándo está en 25 metros? Como 25 metros es mayor que 20, se entiende que en el 20 se lanzó, quiere decir que probablemente tenga dos tiempos, y dos tiempos positivos. Valorizando 25 metros en HDT, es decir, el 25 lo reemplazo en la función, en la imagen, ¿no es cierto?, de esta función. Eso quiero decir, lo reemplazamos acá. Ahí quería el 25, justo donde está la simbología HDT. Pero recordemos que esto debe estar ordenado, donde grado 2, grado 1, grado 0 es igual a 0, porque ha quedado una ecuación de segundo grado. Entonces acá el más 25 pasado como menos 25. El menos 4,9t cuadrado ha tomado la primera posición, después el 4t y al último hemos colocado los números, que el 20 se ha mantenido con su signo en el mismo lado que estaba inicialmente, pero el 25 ha cambiado su signo, porque acá estaba positivo y ha atravesado el símbolo de la igualdad, por lo tanto cambia a negativo. Bueno, acá solamente estamos destacando que el 4,9 es el coeficiente principal, es el A, el 40 es el B, pero acá si yo sumo 20 menos 25 daría menos 5, que sería el C. El A sería menos 4,9, que es el coeficiente principal. El segundo sería el B y el tercero sería el C. Pero el C se obtiene al restar estos dos números, daría menos 5. Es decir, 20 menos 25 son menos 5. El A sería ese. Este es el B. B. Mientras que este es el C. ¿Cierto? Que está solo sin T es el C. C. Por eso, para no equivocarse acá, recuerdo, debe estar grado 2, grado 1, grado 0, y estos son solamente números. No pueden estar nunca acompañados de una letra al lado, ya sea de una letra X, de una letra T. No, eso es falso. No pueden estar acompañados de esas letras. Son solamente los números, ¿no es cierto?, que poseen, en este caso, dichas letras. Bueno, acá tenemos la fórmula y reemplazamos según corresponda, o en este caso, si quieren ustedes, según el color corresponda. Por ejemplo, este medio amarillento en el B, el mora en la posición de la A. ¿Cómo sería? Acá está el B, ¿vale? 40, se reemplaza ahí y acá. Mientras que acá estaba el A, son lugares, se reemplaza el valor del A, que es ese, menos 4,9 y menos 4,9. Pero el C, si el C es menos 5, se ha reemplazado acá. Ahora hemos copiado exactamente lo mismo por un tema de espacio. Y ahora comenzamos a resolver. Acá tenemos menos por más, lo cual es menos. Eso nos da acá. 40 al cuadrado son 1600. Y menos por menos es menos. 4 por 4,9 por 5 daría menos 98. Y 2 por menos 4,9 daría menos 9,8. Lo que podemos realizar es esta resta. Mantenemos eso y restamos. Acá da 1502. Esto quiere decir que tiene dos soluciones. Es decir, toda esta expresión, primero con más, como se indica acá, y en segunda instancia con menos. Veamos la que es con más, cuánto da, y después la que es con menos. Para ello, la calculadora la dejamos obviamente en 0. Colocamos acá lo que es la fracción, y sería menos 40, más lo que es la raíz de 1502 dividido en menos 9,8. Igual y nos daría 0,13 aproximadamente. Ese sería el tiempo cuando el proyectil va subiendo. Cuando viene bajando sería el con menos, entonces cambiamos acá por un menos. Ahí sí, por un menos. Nos daría 8,04 aproximadamente. Veamos, 0,13 segundos y 8,04 segundos. Este es el tiempo cuando va subiendo y ese es el tiempo cuando viene bajando. Bueno, pasamos al último inciso, calcular el tiempo en el momento que está en 15 metros. La función, la altura que son 15 metros y el tiempo cuando está a 15 metros. Acá ahora hay que valorizar el 15 en HDT. Entonces acá en HDT se reemplaza el 15, justo ahí. Ahora, S obtiene en primer lugar, después S, el 20 mantiene su posición y el 15 ha pasado restando al 20, más que al 20 a toda esta. Ahora se mantiene S, pero acá hay que cambiarlo. ¿Por qué hay que cambiarlo? Porque hay que resolver esa operatoria, que sería 20 menos 15, lo cual es 5. El A es menos 4,9, el B es 40
y el C es más 5. Con estos valores, que sería el A, el B y el C, reemplazamos en la fórmula. Esta es la fórmula. Hemos reemplazado acá el B en ese lugar, el A, que es ese número, en ese lugar y acá abajito, y el C, que sería ese número acá. Si continuamos, acá copiamos exactamente lo mismo que teníamos, y acá resolvemos el 40 al cuadrado, que son 1600, y el 4 por 4,9 por 5, que son 98, pero sabemos que menos por menos es más. Acá abajo 2 por 4,9 son 9,8. Negativo porque más por menos es menos. Ahora sumemos estos números de acá. Daría 1698 la suma de esos dos números. La primera solución se toma esto mismo, pero con positivo en este lugar. Y la segunda solución esto mismo, pero con negativo en este lugar. Veamos cuánto da con positivo en la calculadora. Entonces acá está la calculadora y en este caso fracción, acá sería menos 40, puede ser ese menos o ese menos de ahí. Esta calculadora los dos los toma correcto, hay otras no que tienen que ser exclusivamente ese. Y acá serían 1698 y eso dividido en menos 9,8. Tenemos la primera solución, que es negativa, y aquí cambiamos a la segunda solución, que esta es positiva, que serían 2,29 aproximadamente. La primera solución negativa, que no se considera, y la segunda solución positiva, que sí se considera. Pasamos al problema número 3, que había quedado pendiente, y último. Dice, se le pega una pelota de golf con una velocidad de 130 pies sobre segundo, a una inclinación de 45 grados con la horizontal. En física, se establece que la altura h de la pelota de golf está dada por la función que se aprecia acá. Esta función es válida solamente para esta característica, 45 grados, donde x es la distancia horizontal que recorre la pelota de golf. Inciso A. Determine la altura de la pelota de golf cuando ha recorrido 100 pies. B. ¿Cuál es la altura de la pelota cuando ha recorrido 500 pies? Y el inciso C dice, ¿a qué distancia choca con el suelo? Mientras que el D pide una gráfica de esta función. En el E se pide un software para graficar, para determinar la distancia que ha recorrido la pelota cuando es su altura de 90 pies. Es decir, cuando la pelota está a 90 pies sobre el piso, en este caso, cuánto ha recorrido horizontalmente. Altura cuando ha recorrido 100 pies. La función equivale a 100 y h de x es la incógnita. Esto es bastante sencillo porque hay que reemplazar solamente el 100 en la x. Se reemplaza el 100 donde estaba la letra x, es decir, lo que cuenta en la calculadora es solamente la parte de acá y ha dado esa cantidad. Bueno, pueden ver en la calculadora esto, veamos cómo sería. Colocar la mapa acá. Y en la calculadora sería de la siguiente forma, se ingresa una fracción, sería menos 32, sería 130 al cuadrado por 100 al cuadrado más 100. Y se aprieta esa tecla y da, en este caso voy a apretarla de nuevo, ahí sí, 81,06 aproximadamente. Veamos el primer inciso, el A, dice altura cuando ha recorrido 100 pies, la función, el X, la distancia horizontal, con la distancia horizontal podemos calcular la altura, y el h de x que sería la altura. Acá tenemos la función, debemos reemplazar el 100 donde estaba la letra x, es decir aquí, y acá. Recordemos que esto se resuelve solamente en este sector de acá, y da 81,07. Podemos ver esto en la calculadora. Bueno, ahí tenía yo calculado ya previamente, pero esto es menos 32, y eso dividido en 130 al cuadrado, y esto es por 100 al cuadrado, más 100. Entonces esto ahora, apretamos de nuevo esa tecla, y daría en la calculadora 81, o punto 065, que sería 0,7 aproximadamente, ¿no es cierto?, a la parte decimal. Bueno, altura cuando ha recorrido 500 pies. El procedimiento es exactamente el mismo. Se reemplaza los 500 pies en la letra X, como se aprecia ahí, en la letra X los 500,
Y se realiza el mismo reemplazo en la calculadora, solamente que ahora no es 100, sino que es 500. Podemos realizar lo mismo acá. Cambiamos acá por 500. Y nos daría, de nuevo, ahí, 26.63. Exactamente lo mismo que está acá, ¿no es cierto? Así se ingresa en la calculadora, de esa forma. Bueno, el inciso C, esto es un poco más complejo, no es tan sencillo, ¿no es cierto?, como el anterior. Bueno, pero igual es sencillo, así. La función, el h vale 0 acá, porque está chocando con el piso, ¿no es cierto? El x es lo que queremos saber, qué distancia horizontal recorrió cuando la altura es de 0. La distancia vertical es 0. La función, el h de x es 0, entonces acá se reemplaza el 0. Y aquí da una ecuación de segundo grado. Bueno, esta es la forma que debe tener. Entonces, por lo tanto, el c sería 0. Bueno, acá se puede apreciar claramente, y como este no tiene coeficiente numérico, es un 1. El coeficiente numérico del x cuadrado es toda esa fracción. Ese sería el a, ese sería el b, y ese sería el c. Acá está la fórmula, reemplazamos. Acá hemos reemplazado al b, que vale 1, como se aprecia acá. El a va en ese lugar, es esta fracción, que es esa de ahí, y el c es 0. Entonces, como acá tengo esa fracción por ese número por 0, todo esto va a ser 0. Entonces se va a cancelar automáticamente. Acá sí aprecian, todo esto es 0, por tanto ha quedado un 0. Y acá ha quedado este producto que es lo mismo que está arriba, pero escrito de otra forma. Bueno, podemos simplificar lo que es el 2 con este número de acá, ¿no es cierto? Que realmente, este número de donde apareció, realmente es 130 al cuadrado. Observe, en la calculadora acá, si colocamos 130 al cuadrado, daría 16.900, de ahí aparece ese 16.900, ya al resolver eso. Si simplificamos, dividimos el 16.902, daría 8.450, y el 2 en 2 daría 1. De ahí aparece ese 1 y el que es el 8.450. Ahora, acá, si resolvemos el 1 al cuadrado, queda 1 menos 0 sería 1. Y menos por más es menos, y sería menos 1. Como este 2 ahora es un 1, y este 16.900 ahora es 8.450, por eso que hay. Continuemos. Bueno, la raíz de 1 es 1. Y en este caso acá, este 1 no es necesario colocarlo, entonces quedaría esto que está acá. Ahora podemos simplificar, ¿no es cierto? Si dividimos el 32 en 2 daría 16, y el 8.450 en 2 daría 4.225. De esta forma ahora podemos cambiar el 32 por 16 y el 8.450 por 4.225. Eso es lo que se ha hecho acá. El menos sigue existiendo ahí. Ahora resolvamos esto. Esto tiene dos soluciones, la primera con positivo, acá, y la segunda con negativo acá. Entonces ahora la idea es ingresar esto en la calculadora, como lo hemos visto en procedimientos anteriores. Veamos cómo sería. La fracción, el menos 1 más 1, esto va a dar 0, porque acá arriba está dando 0, ¿no es cierto? Lo interesante es cómo colocar esa fracción. Se coloca menos 16. Lo bueno es que esta calculadora permite esto. Los primeros modelos de esta no permitía esto. Había que ingresar sí o sí primero la fracción. Esa cuenta ahora permite ingresarlo de esa forma. Entonces ahora colocamos el igual y nos da 0. Ya, entonces el resultado que realmente nos interesa es el de este de acá, ¿no es cierto? Y acá yo cuando cambio el signo de arribita, ese exactamente ese, por menos, voy a obtener el resultado que busco, que serían de 528,125 en este caso, y esto se mide en pies, recordemos, porque el enunciado decía que era en pies la altura. Entonces acá tenemos 0 pies, y acá tenemos los 528,125 pies. En este caso la solución que tenían ustedes decía que era 528,13 pies. Estaba aproximado en este caso. Ahora vamos a ver la gráfica de la función utilizando lo que es el GeoGebra. En este caso no voy a realizar la gráfica de forma manual. La idea es que ustedes la hubiesen hecho de forma manual. Voy a utilizar directamente el GeoGebra para ver cuál es la gráfica y para dar la explicación, en este caso, del otro punto que se estaba preguntando en el inciso D. La gráfica sería esta que se muestra acá, ¿cierto?
se pide también el punto cuando estamos a 90, es decir, a 90 de altura, sería este 90 de acá, y en este caso a 90 de altura estoy en 115, en este caso, en el recorrido en el eje horizontal. A su vez, en este caso, cuando ustedes grafican, a su vez, cuando grafique de forma manual, lo que va estableciendo es, por ejemplo, un valor en el eje X, por ejemplo, 50, lo reemplaza en la letra X y va a dar lo que es un valor en el eje vertical, que sería el eje Y. Entonces, aproximadamente estaría por ahí en ese valor, que en este caso sería 40 y fracción. Por ejemplo, para 100 sería un poquito más de 80, en este caso 80 y fracción. Acá 250 sería aproximadamente, en este caso, como 130 y un cachito más. En este caso, en el eje Y. Y de esta forma ha quedado acá lo que es la gráfica. Funciones exponenciales. Las funciones exponenciales son aquellas que responden a la forma general que se muestra acá. Esto es, f de x es igual a elevado a x. A tiene que ser mayor que 0, pero distinto de 1, donde a es la base, dice que es una variable constante positiva, y la variable, en este caso que actúa como exponente, sería la letra x. Acá tenemos la gráfica, tenemos el eje x y el eje y. F de x es igual a elevado a x. Veamos el primer problema. Dice que el costo de un vehículo todoterreno es de $6.200. Si se desprecia a una tasa de un 15% por año, dice ahí, se está despreciando a un 15% por año, su valor dentro de 10 años puede calcularse mediante esta fórmula, es decir, esta función que se está mostrando acá. Determine el valor que tendrá el vehículo dentro de 8 años y después dice realice una gráfica desde los 0 años hasta los 10 años. Emplear como mínimo 5 puntos en este caso en la gráfica. Valor a los 8 años. Acá sería la función y acá t vale 8. Por lo tanto, acá debemos calcular el valor v de t. Esta es la función. En estos espacios va la variable t. Y t resulta que dice acá que t vale 8. Entonces se reemplaza en ese sector y acá. 8 ahí y 8 acá. Ahora hay que resolver esto y nos da ese valor numérico. Veamos cómo sería en una calculadora. Calculadora sería 6.200 por 0.85 o 0,85 y con ese lo elevamos en este caso a 8. Nos daría ese valor, ¿no es cierto?, que es el mismo que está acá. Así de sencillo. Bueno, el inciso A ya está resuelto. El B es la gráfica. Entonces, se calcula de la misma forma, pero para puntos que estén entre el 0 y el 10. Pueden ser cualquier número, porque esa siempre es la pregunta que se realiza. ¿Qué números debo colocar para graficar? Cualquiera, acá dice cualquier número que tiene que estar entre 0 y 10. El 1, el 2, el 3, el 4, cualquiera. Yo en particular, acá voy a elegir los siguientes. Voy a elegir el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Acá yo voy a colocar en este sector la función, que es esta. Y estoy reemplazando el número 2, como se dan cuenta ustedes. Dio esa cantidad, la coloco acá. Después hago lo mismo con el 4. Dio esta cantidad acá. La colocamos aquí. Después con el 6. 6 acá, 6 acá, en el lugar de la X. Dio ese numerito. Se coloca acá. Después el 8. Ahí el 8, el 8. Dio ese número. Se coloca acá. Finalmente el 10. El 10 en el lugar de la X. Dio ese número y sería valor de acá. Entonces, dado una preimagen y una imagen, podemos formar en este caso 5 puntos para poder graficar. Acá tendríamos la gráfica con la misma tabla y los puntos llevados a una gráfica. Entonces, la curva que pase por esos 5 puntos será la gráfica correspondiente a este problema. Cabe decir que en este punto es cuando el tiempo es de 0, es decir, cuando valía $6.200. Ahí están los $6.200, es decir, 0,6.200 dólares. Bueno, acá tengo que ocupar punto y coma, porque en este caso estos resultados están con comas. Problema número 2.
El número de bacterias de un cierto cultivo en un tiempo t en horas está dado por esta función, donde Q de t, letra A, el número de bacterias que se encuentra inicialmente. Letra B, el número de bacterias que hay después de 2 horas. C, el número de bacterias que se encuentra después de 40 minutos. El número de bacterias que hay inicialmente se reemplaza por 0. T vale 0 horas. Q de t no se sabe. Esta es la función. Q de t es igual a 2 por 3 elevado a t. Entonces yo voy a reemplazar el 0 donde está la letra t. Ahí, acá. 0 y 0. Esto daría 2, porque recuerden que 3 elevado a 0, eso es 1. Si no estás seguro, calcula ahora. Observa. 3 elevado a 0. Toda potencia elevado a 0 y esta calculadora dice que es 1. Pero dice que esto está en miles, como dice ahí, miles. Por lo tanto, el resultado sería que se pueden encontrar 2000 bacterias. Pasemos al inciso B. Dice, el número de bacterias que hay después de 2 horas, simplemente se reemplaza el 2 en la función que se entrega inicialmente. T vale 2, Qt no se sabe. Esta es la función y reemplazamos el 2 en la letra T. Ahí y ahí el número 2. Cuando reemplazamos el 2 acá, se está estableciendo que todo lo que está a este lado, ¿no es cierto?, debe ir el número 2 en la variable correspondiente a la letra T. Ahí. Esto da 18, porque 3 al cuadrado son 9 y 9 por 2 es 18. Serían 18.000 bacterias, porque dice que está en miles. Para responder el C, se establece que el tiempo tiene que estar en horas, y acá lo entregan en minutos, por lo tanto, necesariamente debo convertirlo a hora para poder emplear la función que se entrega inicialmente. Entonces aquí está la conversión. Se sabe que una hora son 60 minutos, y la idea es simplificar el minuto con el minuto, para que quede esto en horas. Si simplificamos 40 en 60, eso sería 2 tercios, es decir, son 2 tercios de hora. Tiempo, 2 tercios de hora. Q de t es lo que buscamos. Acá tenemos la función y en la t reemplazamos 2 tercios. Es decir, acá se está ordenando que donde aparezca la letra t debemos colocar 2 tercios. Ahí. Entonces esto da 4,16 al ingresarlo en una calculadora. Veamos esto porque, ¿cómo sería en la calculadora? Sería 2 por 3 y eso va elevado a una fracción, entonces se coloca así. 2 tercios. No es tan complicado, ¿no es cierto? Facilito. Ahí está, 4,16 o 4,16. Pero esto estaría malo si usted coloca esta solución, porque debe estar en miles. Entonces serían 4.160 bacterias. Problema número 3. Dice que la población futura esperada por este pueblo actualmente es de 6.800 habitantes. Y se puede aproximar mediante esta fórmula que está acá. Es decir, esta sería mi función a trabajar, donde t es el número de años a partir de hoy. Y se determine a los cuántos años tendrá 4.000 habitantes. Datos. Y vale 4.000, ¿cierto? Y se pregunta el número de años que deben pasar para que existan 4.000. Es lo que se pregunta. Análisis. Reemplazando los 4.000 en la i y luego despejar t. Entonces acá tenemos la función, reemplazamos los 4.000 en la i. Sí, en este sector, ahí está la i, ¿no es cierto? Y la i dice que vale toda esta cantidad. Se reemplaza ahí. Después dice, resolviendo la ecuación, es decir, esto ha quedado una ecuación donde t es la incógnita y hay que resolverla. Pero el problema es que la t está como exponente. Entonces la t es la incógnita y está como exponente. Es un problema que vamos a solucionar un poco más adelante. Por ahora, el 6.800 pasa dividiendo. Mantengo el 4.000 y en este espacio coloco el 6.800 que ha pasado dividiendo. Ahí. Ahora nosotros vamos a aplicar la siguiente propiedad. Dice, aplicando logaritmo a ambos lados para poder aplicar esta propiedad. Es sumamente importante aplicar logaritmo a ambos lados para poder aplicar esta propiedad. Entonces acá aplicamos logaritmo a ambos lados, estableciendo que 4.000 dividido en 6.800 son 0,588. ¿Ya? Esto es un número decimal. Entonces, ahora nosotros podemos pasar el exponente adelante. Eso dice la propiedad. Dice que la n que está de color verde se puede escribir adelante. Entonces acá escribimos eso, ¿no es cierto? El logaritmo de 1,4 y el exponente que estaba acá pasa acá adelante. Ahí. Obviamente, tal cual, tal como estaba. Ahora, como ya tenemos en este caso abajo la t, podemos despejarla. Pero observe, acá vamos a aplicar propiedad distributiva donde vamos a ordenar esto. Es decir, vamos a
a colocar la t al final para poder despejarla, dejarla aislada. Entonces, todo este bloque, todos estos elementos que están multiplicándose entre sí, el menos 0,2 por logaritmo de 1,4, pasaría acá dividiendo todo esto de acá. Y lo pasamos aquí abajito. Ahí pasa dividiendo. Ahí queda despejado t. Entonces, si resolvemos esto en una calculadora, obtenemos el resultado. En calculadora sería de la siguiente forma. Sería fracción, logaritmo de 0,588 y eso menos 0,2 por logaritmo de 1,4. 1,4 y cerramos ese paréntesis y el igual. Y nos daría ese resultado. 7,89 aproximadamente. Y acá está 7,89 y esto estaría en años. Veamos ahora el problema número 4. La presión atmosférica varía según la altura. Cuanto mayor sea la altura, menor será la presión, como se muestra en la gráfica siguiente. Esta gráfica. Esto quiere decir que si yo aumento la presión hacia acá, la altura viene disminuyendo. ¿No es cierto? Viene disminuyendo lo que es la altura. De esta forma, esto quiere decir que a menor altura en kilómetros, más grande sería lo que es la presión. Entonces, la ecuación, ¿no es cierto? Nuestra función sería esta. Y dice que puede usarse para calcular la altura, en este caso A, en kilómetros, para una presión dada X en milibares. ¿Qué presión hay a una altura de 8,83 kilómetros? Veamos, presión que existe a los 8,83 kilómetros. La altura en kilómetros, X, que es la presión. Análisis. Se debe valorizar el 8,83 kilómetros en la expresión que está acá. Valorizamos acá, ¿no es cierto? Ahí, exactamente, esa cantidad. Pero este lo podemos pasar dividiendo, puesto que está multiplicando. Y lo pasamos acá dividiendo. El tema es bajar el X, ¿no es cierto? Pero primero resolvamos esto, que da 0,2104 aproximadamente. Aplicando logaritmo a ambos lados, ¿no es cierto? Para poder bajar el exponente. Se aplica el logaritmo a ambos lados para poder bajar este exponente. Entonces, ¿y cómo se baja? Se baja aplicando esta propiedad, en la cual el n puede pasar adelante del logaritmo. Entonces acá el n que estaba en ese lugar, lo vamos a pasar acá adelante a ese lugar. Ahí. Y de esa forma se ha bajado lo que es el exponente. Una vez bajado el exponente, ahora podemos pasar dividiendo este logaritmo. Mantenemos este acá y este ha pasado dividiendo y de esa forma hemos despejado x. En la calculadora nosotros podemos ver cuál sería ese resultado. Sería logaritmo de 0,2104, cerramos, y esto dividido en logaritmo, ¿dónde está logaritmo? Ahí está, logaritmo de 0,99, cerramos, y esto es igual a 155,09. Esto sería en este caso la presión en milibar. Bueno, acá escribimos esto mismo, pero en este caso de esta otra forma, que sería exactamente igual. Y acá está el resultado, que en este caso sería el mismo de la calculadora, ¿no es cierto? Exactamente el mismo. Acá dice, los científicos utilizan el carbono 14 para calcular la edad de fósiles y cualquier otro objeto. La función que se emplea es esta que se muestra acá. Esa es la función en este caso que se emplea. Dice, determine la cantidad de gramos que existen a los 3000 años. Y la B, ¿a los cuántos años hay 300 gramos? Entonces, inciso A, cantidad de gramos a los 3000 años. T, 3000 años. A de T, lo que se busca. Esta es la función. Se reemplazan en el lugar del T los 3000 años, como se muestra acá. Ahí, 3000. 3000 ahí, 3000 acá. Podemos simplificar esto de acá. ¿Qué cosa? Esto. Esa fracción se puede simplificar y eso es lo que haremos ahora a continuación. Al simplificarla, quedaría menos 15 sobre 28. Y ahora, lo que se ingresa en la calculadora sería lo que está a este lado de acá. ¿Qué sería? Sería todo esto de acá. Eso es lo que nosotros debemos resolver, todo esto de acá. En la calculadora, y acá tenemos la calculadora. Sería en este caso 500
por 2, y esto va elevado a la fracción, que serían menos 15 sobre 28. Presionamos el igual y obtenemos la solución correspondiente, que ahí estaría, pero acá está aproximada, ¿cierto? Porque técnicamente son 344,91 aproximado. El inciso B dice a los cuántos años hay 300 gramos, A de t serían 300 gramos y t sería la incógnita. Acá tenemos la función, debemos reemplazar en el A de t el número de 300. Es decir, acá se está estableciendo que estos 300 realmente corresponden al A de t, a ese valor. Ese valor corresponde a lo que son los 300, como se muestra acá también. Entonces, continuamos con la resolución. La incógnita está en este sector superior y sería la siguiente forma. Acá hay que resolver la ecuación y el 500 que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo al 300, que sería todo lo que está al otro lado. Quedaría 300 sobre 500 acá, ¿no es cierto? Podemos simplificar esto, es decir, quedaría como 3 quintos, que aplicamos logaritmo a ambos lados. Logaritmo a 3 quintos y logaritmo a toda esta expresión de acá. Ahora, ¿qué pasa con el exponente? El exponente sería este. Todo este exponente debemos bajarlo. Que hay una propiedad del logaritmo que lo puede pasar adelante del logaritmo. Y esa va a ser la propiedad que vamos a emplear. Esta propiedad, donde el n pasa adelante del logaritmo. Entonces, si este vale n, ¿no es cierto? Y todo eso vale n, yo puedo establecer lo siguiente. Puedo establecer que todo eso que estaba en ese lugar lo puedo colocar acá adelantito. Entonces ahora vamos a destacar que t es la incógnita, es lo que quiero despejar, y entonces el logaritmo de 2 va a pasar dividiendo a todo lo que está al otro lado, que sería el logaritmo de 3 quintos. Acá coloco logaritmo de 2. Ahí. Ahora, como la incógnita está negativa, y no puede quedar negativa, debemos amplificar por menos 1, es decir, multiplicar por menos 1 a ambos lados, a este lado y a este otro lado. Bueno, cuando multiplique por menos 1 a este lado, esta fracción va a quedar negativa y esta fracción va a quedar positiva al multiplicar este otro lado, porque menos por menos es más. Como dije, acá quedó negativa y a este lado quedó positiva. Ahora, el 5600 va a pasar multiplicando a todo lo que está a este lado de acá. ¿Qué es todo? Todo es esto. Ese es el todo. Es decir, toda esa fracción va a ser multiplicada por los 5600. ¿Y quedaría esa fracción? Por 5600. Puede quedar el 5600 acá abajo o puede quedar arribita. Multiplicando todo lo que está en el numerador también es correcto. Ahora esto lo voy a ingresar en una calculadora. Entonces la calculadora queda 5600 por la fracción, que es una fracción negativa. Entonces coloco menos logaritmo y esto sería, en este caso, 3 quintos. 3 quintos. Cerramos. Y acá bajamos lo que es el logaritmo de 2. Logaritmo de 2. Y cerramos. Y ahí técnicamente lo que está anotado acá es exactamente igual a esto. Es decir, esto que está aquí, todo eso, técnicamente eso es realmente esto de acá. Entonces, técnicamente, si apretamos el igual, que sería la tecla que está acá abajo, obtenemos el resultado de t. Y ese sería el resultado de t, que sería el tiempo, que serían 4125,01 años, porque esto está en años como se muestra acá. Y de esta forma hemos terminado. Muchas gracias, hasta la próxima.